A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Gocho, bienvenidos al Día con Masuera. Ustedes saben que esto es un programa Gocho 100%. Hoy vamos a estar con nuestro invitado Carlos Casanova, candidato a diputado por el circuito San Cristóbal, independientemente Estradeco, conocido por todos los tachirenses y por toda la militancia y mis amigos y compañeros de Acción Democrática, el pueblo de Acción Democrática, el que me consigo en los autobuses, con el que yo hablo, con los aequitos de los barrios, con los aecos que están con boina roja, pero que siguen siendo aecos. A todos estos aecos les pido que nos acompañen con Carlos Casanova para la Asamblea Nacional por el circuito de San Cristóbal. Quiero hacer hoy mis comentarios políticos, pero primero un minuto de silencio por los estudiantes caídos, muertos durante la cuestión de la guarisma y lo que ha sucedido durante estos años y los estudiantes presos. Un minuto de silencio. Bueno, mis queridos tachirenses, ya la trampa está montada. Ya el gobierno nacional se montó con la trampa, con la cuestión de los 10 millones de firmas para montar una matriz de opinión a nivel mundial de que son 10 millones de chavistas. Digo esto porque veo que en las próximas contiendas electorales van a sacar el cuento de que van a salir 10 millones de votantes chavistas. Esta es una matriz de opinión que está montando el gobierno, porque es imposible que después de 15 años de estar insultando, vejando a Estados Unidos, de pronto salga el gobierno nacional, salga Maduro pidiéndole cacao y reculando, diciendo: señor Obama, perdónenos, nosotros nos vamos a portar como niños juiciosos. De manera que yo veo que esa es una política preparando ya la trampa para las próximas elecciones y debe estar todo el pueblo venezolano atento a esto. Lo otro que quiero comentar es la cuestión del Esequibo. Ya vieron ustedes cómo el Esequibo están explorando en la plataforma del Delta Macuro ya compañías americanas, pero con el visto bueno de Guyana Esequiba y con el visto bueno de Fidel Castro. Bueno, mis queridos televidentes y amigos gochos, tachirenses, ahora sí entramos con Carlos Casanova. Bienvenido, Carlos. Gracias, Antonio, por permitirme compartir con toda tu vasta teleaudiencia. ¿Cómo ve usted lo del Esequibo? La cuestión que el gobierno no combate la corrupción, no hace nada contra la corrupción. Bueno, ahí tenemos que hablar varias cosas. La primera es un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, porque la Fuerza Armada Nacional, indistintamente de la posición que hoy ocupen, desde el punto de vista político, tienen asignada una responsabilidad constitucional y es precisamente velar y defender la soberanía nacional, defender la soberanía territorial. Y nosotros encontramos un episodio que ha sido interesante. El año pasado, una de las fragatas
venezolanas detuvo en el mar zona de reclamación de Guyana a una embarcación que hacía trabajo científico contratado por el gobierno de Guyana. La Marina venezolana detiene el barco científico, considerando por supuesto que está en aguas territoriales venezolanas y que no tienen autorización para desarrollar ese estudio científico que tenía que ver con la posibilidad de la exploración de petróleo en el territorio de reclamación. Ese episodio, posteriormente, después de esa detención, el gobierno de Venezuela libera la embarcación, que por demás no era del gobierno de Guyana ni de Guyana, sino era una embarcación americana, la liberan y ese impasse va quedando de esa manera. Lo que nos sorprende es que posteriormente, un año después, el gobierno de Guyana contrata empresas transnacionales americanas, ya no solamente para hacer la exploración, sino para empezar a hacer perforación en aguas territoriales de Venezuela, zona de reclamación. Entonces, sobre ese episodio, el gobierno de Venezuela no ha levantado voz de protesta, pero tampoco lo ha hecho la Fuerza Armada Nacional, como sí lo hizo un año antes con la fragata de la Marina venezolana, que detuvo un barco científico de Estados Unidos contratado por el gobierno de Guyana. Pero voy más allá. El gobierno de Guyana viene trabajando en todas las minas de oro de la zona de reclamación y el gobierno de Venezuela no ha dicho absolutamente nada. El gobierno no dice nada, pero la Fuerza Armada Nacional tampoco dice nada. Y es importante recordar episodios vividos en la Cuarta República, por ejemplo, a donde en algún gobierno de un presidente se fue a llegar más o menos a acuerdos con el tema del Golfo y la Fuerza Armada fue la que dijo no estamos de acuerdo con esa posibilidad de acuerdo que se estaba creando en ese momento, y fue la Fuerza Armada la que puso punto a lo que era un proceso de negociación sobre el Golfo. Bueno, sorprende cómo la Fuerza Armada Nacional en el caso de Guyana no ha dicho absolutamente nada y le corresponde por regla constitucional. Nosotros señalamos por demás que el gobierno de Venezuela es un gobierno de carácter socialista, el gobierno de Guyana es un gobierno de carácter socialista, y ahí estriba el hecho de la ausencia de reclamación sobre lo que Venezuela reclama como propio, que es la Guayana Esequiba. Pero hay un dato también que es bastante importante conocer. Todas las islas, los países del CARICOM, donde están las islas y los países que están conformando el CARICOM, que son 15, cuando Venezuela trató de hacer una reclamación, una nota de protesta por la presencia de equipos extranjeros en la zona de Guyana de reclamación, el CARICOM defendió la posición de Guyana, más no la de Venezuela, que es la que le ha proporcionado a los gobiernos del CARICOM esta regalía de petróleo. ¿A Cuba? Ahora, sí, por supuesto, y a Cuba. No, y todo esto no tiene nos que apoya, ver, Fidel no nos apoya. no para nada, y esto tiene que ver con una cosa que tú decías ahorita cuando hacías la presentación. El artífice de todo esto fue Cuba, es el que le ha hecho los lobbies a Estados Unidos para que entre con la nueva política energética que apenas el jueves de la semana que acaba de concluir se reúne el presidente Obama con todos los países de Petrocaribe o del CARICOM para decirles que el faltante energético de Venezuela lo va a cubrir Estados Unidos. ¿Cómo queda Maduro? No, pues queda muy mal. Queda con la guayabera por fuera. No, pero queda muy mal porque Cuba se dolariza. Por supuesto que sí, abandona el CARICOM las posiciones ideologizantes de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, y entonces los que fueron sus aliados ahora empiezan a no serlo. De tal manera entonces que el caso de Venezuela, el caso de Maduro, con el tema de Guyana y con el tema de los países de las islas del Caribe, lo empieza a dejar en mala posición. ¿Cómo ve usted la dolarización de la moneda? Se ve que el gobierno y el Banco Central ha acabado con nuestra moneda. No, pero sin lugar a dudas. ¿Para qué dolarizarla? Claro, el 90% de lo que se compra en el país se compra en dólares. Entonces, toda la importación agrícola, industrial, de materia prima,
de cuadernos, el 90% de lo que se consume en Venezuela se compra en dólares. El inmenso problema que nosotros tenemos es que los venezolanos ganamos en bolívares y entonces el bolívar nuestro ganado en un salario básico está muy lejos de la economía dolarizada de importación que tiene el gobierno de Venezuela. Para nosotros recuperar la capacidad económica del salario, debemos dolarizarlo para que entonces se compense con la importación y la capacidad de compra que tiene el venezolano. Todo esto es a consecuencia de la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, la fabricación de dinero inorgánico y la venta de las reservas de oro y la disposición de las reservas monetarias, que son las que le dan fortaleza al billete que usted carga en el bolsillo. De tal manera que entonces, mientras más billetes van imprimiendo con un mismo respaldo, pues por supuesto que en la medida que crece, el respaldo disminuye. En la medida que se disminuya la emisión de dinero, el respaldo en oro y el respaldo en divisas, pues lo tendrá más fuerte el bolívar. En las condiciones como estamos, es prácticamente imposible devolverle al bolívar la fortaleza que estuvo en capacidad de compra al 2013, es casi que imposible, porque han imprimido demasiados billetes. A eso hay que agregarle que todos los patrones de referencia que utiliza Venezuela en materia de economía lo utiliza con el dólar. Todo comerciante o todo industrial que traiga insumo importado pagado en dólares lo convierte en un producto en Venezuela. Supóngase usted cualquier producto que necesite un insumo importado, lo compras en dólares, pero lo vendes en bolívares, con una ganancia de ley de precios justos que te establece un margen máximo de ganancia en bolívares del 30%, pero el 30% no compensa el dólar con el que se está trayendo. De tal manera entonces que los comerciantes y los industriales, en cumplimiento del mandamiento ideológico del socialismo ortodoxo cubano, pues no les sirve la economía privada, no les sirve la propiedad privada, no les sirve el libre emprendimiento, y esta manera es una manera como liquidan la propiedad privada por vía de ir haciendo quebrar a la empresa nacional. Hace unos 8 meses o 9 meses teníamos el precio más o menos estable del petróleo a 110, 120, 100 bolívares. Se podía haber pensado en dolarizar la moneda en ese momento. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno, dándolo 20. Claro, el gobierno tiene un modelo político y económico que persigue, que es el modelo cubano. Ese modelo fracasó, absoluta y abiertamente fracasó. Nosotros hemos perdido el 66% de la riqueza de Venezuela, está en el exterior, en importaciones, y de esas importaciones el 40% fueron de empresas de maletín, vale decir, fueron a engrosar las arcas de los enchufados que tuvieron la posibilidad de hacerse a esas ofertas de importación. Nosotros hoy tenemos, para que alguien se dé la idea, nosotros en abril recibimos la mitad del dinero en dólares que recibíamos el año pasado. Eso le da una idea de cuánto nos está faltando, y ese faltante en dólares es precisamente una de las razones por las cuales el gobierno nacional acaba de anunciar este viernes que pasó, acaba de anunciar la reducción de los cupos en dólares de las personas. Bueno, Carlos, vamos al corte y a regresaremos charlando. Se vende excelente terreno, hoy parcelas de 130 metros cada parcela, cerca de la avenida Los Agostinos y a 600 metros de Lunes. Es una ubicación magnífica. Hagamos patria. El Esequibo
es nuestro. Recuperemos lo que nos pertenece. La patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Se vende Bella Quinta en Colinas de Bellamonte en San Cristóbal. 6 habitaciones, 5 baños, 900 metros de terreno, 1.500 metros de construcción, 2 salas principales y 3 salas de área social totalmente bellas, totalmente equipadas. Total, si la quieren amueblada, se vende amueblada y si no, la pura quinta. No se les olvide que viene Raíces Mazorra, le compra, le vende su propiedad o terreno. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Se vende magnífica casa a 100 metros de Venecero, 5 habitaciones, 4 baños, tanque de 12.000 litros de agua con hidroneumático, 200 metros de terreno y 300 metros de construcción, cada habitación con sus clósetes. Una casa completa en magnífico sitio. Debemos rescatar el orgullo tachirense, la capacidad de insertarnos dentro del liderazgo nacional. El Táchira durante casi un siglo fue el centro de la política venezolana y ahora debemos volver a esos espacios, empezando por consolidar la democracia en nuestro estado. Tierra de dictadores y tierra demócratas. Aquí nacieron hombres que oprimieron, pero hombres que también liberaron. Por esa razón, desde el Táchira hacemos un llamado nacional para rescatar la identidad y el orgullo de ser tachirenses. Se vende magnífico terreno, 3.000 metros muy bien ubicados detrás de Aerocap y en la Machirí, especial para galpones o para viviendas de interés social. 3.000 metros, absolutamente propiedad privada, muy bien ubicados. Me recuerdo desde el gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y los gobiernos hasta ahora,
pero no he visto un gobierno más traidor a la patria que este. Lo digo y todos los venezolanos lo saben con autoridad. ¿Cómo es posible que prefieren traer constructores de Irán, de Bielorrusia, de todas partes, y nuestros constructores acá, nuestros ingenieros, nuestros profesionales, prefieren comprarle la carne en dólares a los uruguayos, paraguayos y argentinos en vez de pagarse los productores aquí venezolanos, productores de carne? Prefieren los médicos cubanos. De manera que yo no sé de qué traición hablan ellos, de qué capitalismo hablan ellos y se amarran al imperio chino. Algo que yo no entiendo de esta famosa revolución, ¿no? Es inconcebible. Importante destacar que Venezuela, cuando empezó la era democrática con Rómulo Betancourt, la primera política que implementó Betancourt fue la de sustitución de importaciones. Vale decir, usted traía un producto, ese producto que se importaba se empezó a hacer en Venezuela. Y se diseñó una campaña que era compre venezolano, porque tampoco es que se prohibía traer el producto. Consuma, claro. No es que se prohibía traer el producto extranjero. El producto extranjero venía. Lo que pasa es que ahora se producía también en Venezuela. Y entonces se estimulaba una campaña de compra y consumo el producto venezolano para fortalecer precisamente la industria, para favorecer el agro, para favorecer la mano de obra venezolana. Porque cuando usted compra un producto que viene del extranjero, usted está pagándole al industrial, pero a su vez le está garantizando el trabajo al extranjero cuando quiebra la empresa nacional como consecuencia de esa mano de obra que se paga en razón a la importación. Entonces esa fue una política por demás exitosa y a partir de ahí empezó Venezuela un proceso de crecimiento hasta que logró el autoabastecimiento en muchos rubros agrícolas. De 165, Venezuela se autoabastecía por lo menos en 140. Hoy tenemos el dilema, por ejemplo, de la carne, pero cuando el presidente Chávez llegó en 1999, en el 98 y en el 99, en el ejercicio ya pleno del gobierno, el presidente Chávez encontró una Venezuela con 30 millones de cabezas de ganado. 2015, solamente existen 4 millones de cabezas de ganado. Y acabábamos de decir en el segmento anterior que Venezuela hoy está recibiendo la mitad de los dólares que recibía el año pasado, lo cual indica que tenemos menos plata para comprar carne en el exterior. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve produciendo en el país, pero para producir en el país hay que abandonar el colectivismo como fórmula, hay que entender... Populismo. Obviamente abandonar el populismo y entender que el empresario grande, pequeño, mediano es indispensable en la formación y generación de la riqueza, en la formación y generación de empleo, en la formación y generación de todo lo que tiene que ir al mercado de consumo venezolano. Ahora bien, nosotros hemos sustituido el empresario, el productor agropecuario venezolano, lo hemos sustituido por la importación de alimentos. ¿Cómo explica a alguien que el 75% de las tierras productivas del país están en manos del Estado y están en condición de improductividad? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso no tiene fórmula de explicación, por lo menos en la cultura occidental desde el punto de vista político e ideológico, porque cuando uno lo revisa en el modelo ortodoxo comunista cubano, entonces resulta que nadie puede trabajar, nadie puede tener acumulación, nadie puede tener ganancia. Por supuesto, se pierde en esos países el incentivo personal y con ello estás acabando todo el esquema que mueve la economía, que es el interés. Yo quiero poner aquí de relieve, a propósito de la cumbre iberoamericana de Panamá, que aparece por primera vez, Masuera, una encuesta hecha al interior de Cuba, de los cubanos. Gana Obama. La gente quiere en un 80% que Obama visite Cuba, que vaya a Cuba. Es más popular Obama que Raúl Castro y que Fidel. Ahora bien, ¿qué dato interesante existe? Mire, eso se debe a que las remesas que los 50 millones de latinos en Estados Unidos, mexicanos, uruguayos, paraguayos, argentinos, colombianos, venezolanos, cubanos,
le envían a sus pueblos, a Honduras, a todos los pueblos de Centroamérica. Claro, en entonces, esa remesa en dólares, estos países no subsidian. así es. ¿No? ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice, cuando le preguntan a los cubanos qué desean, bueno, ponga atención, los cubanos desean tener electrodomésticos, porque actualmente no tienen. Actualmente el que tiene un electrodoméstico es considerado alguien con un tipo de privilegio. Entonces el cubano quiere tener licuadora, asistente de cocina, porque no lo tienen. Ahora vuelvo a Venezuela rápidamente. ¿Se pueden comprar en Venezuela estos productos? Están escasos. Están escasos, Ricardo. Y ya no existe tampoco la posibilidad de hacerles mantenimiento. ¿Por qué? Porque vamos rumbo al modelo de donde los cubanos quieren salir. Los cubanos quieren viajar, quieren conocer París, quieren conocer Italia, quieren conocer Estados Unidos en un 75%. Y le doy este otro dato. En la encuesta que le hacen a los cubanos, ¿qué país quiere conocer? El único país que no quiere conocer es Venezuela. Y eso tiene una explicación, que lo leí de un periodista, Antonio, que se llama, un periodista cubano, que publica en su blog, Carlos Estefanía, se llama él hace un recuento de una experiencia que vivió, porque él es cubano, vive en Cuba, de un venezolano que fue un chavista que fue a Cuba y fue a raspar la tarjeta, etcétera, y a pasar unos días en Cuba. Se enamoró de una cubana locamente, se enamoró de la cubana. Y el venezolano le decía a la cubana, vámonos para Venezuela. Y la cubana enamorada del venezolano y la expectativa de la nueva vida en Venezuela. Cuando llegó el momento de la decisión, la cubana, Antonio, le dijo al cubano, la cubana le dijo al venezolano, le dijo, yo no me voy a Venezuela porque en Venezuela las cosas están peor que en Cuba, los matan a la gente en la calle. ¿Y es verdad? Y eso es verdad, pero la encuesta sigue hablando, entonces por eso es que en esa encuesta los cubanos no quieren venir a Venezuela, quieren ir a todas partes del mundo menos a Venezuela. Los cubanos quieren, un 70% ya quiere tener una expresión de libertad, de poder hablar sin que sean perseguidos. Los cubanos quieren tener radios, televisoras, quieren tener cada quien, por lo menos un 30% quiere tener un emprendimiento personal, otros quieren empezar a trabajar, vale decir, quieren conectarse con el mundo. Y nosotros hoy estamos saliendo del mundo para ir a esta isla que es el socialismo del siglo XXI, que nos va aislando de todo. Hoy las comunicaciones en Venezuela no sirven, internet se cae, todo es una cola, estamos en la cultura de la escasez. La escasez justifica entonces después el racionamiento como una medida para resolver lo poquito que le voy a ir dando a cada quien, y por supuesto ahí se cumple la máxima marxista, conforme al cual para tener igualdad social hay que tener igualdad económica. Si todos ganamos lo mismo y si todos tenemos acceso a lo mismo, pues todos vamos a consumir el mismo cuarto de pollo, aun cuando en su casa se constituya de 10 personas, aun cuando en la mía de 4 y en la de Antonio de 2. Mire, todos estamos sometidos al mismo racionamiento. Nosotros teníamos y estábamos orgullosos de nuestro ejército, nuestros fuerzas armadas. Este caso de Cuba, que a mí me pone a pensar y medito, yo pienso mucho, que es un ejemplo para los venezolanos. Tenemos en un futuro que pensar qué hacemos con nuestros militares, con la Guardia Nacional, con el Esequibo, porque nuestro límite es el río Esequibo y no esta cantidad y alcabalas matraqueras que tenemos a nivel nacional, y con nuestro ejército, porque si el ejército cubano mantuvo al pueblo cubano 50 años como está el pueblo cubano, no vaya a ser que este ejército que tenemos hoy en día, que se acabó porque el comandante supremo y eterno se dio el lujo de acabar con la institucionalidad militar, eso en un futuro tendrá que revisarse en un referéndum, en un plebiscito que haga el pueblo venezolano, cuando estemos en una república civil. Lo primero que hay que hacer es reinstitucionalizar la Fuerza Armada. La Fuerza Armada la han convertido de fuerza a milicia, y ahí existe un error conceptual importante. ¿Por qué? Porque en la Fuerza Armada, el profesional que va a la Fuerza Armada, ahí se profesionaliza. El oficial de la Fuerza Armada que va a la escuela militar es un profesional.
En la milicia entra cualquier persona con cualquier grado de instrucción